Ahora hablaremos del género narrativo. El género narrativo es un género literario que utilizamos para ciertas obras o textos, como ya hemos visto antes. Los textos que tenemos sabemos que pueden ser narrativos, informativos, persuasivos, con el fin de categorizar, etc. Tenemos una infinidad de textos. Sin embargo, este tema nos sirve únicamente para lo que es el género narrativo o los textos narrativos, obviamente. Ahora, se refiere a obras literarias expresadas a través de hechos reales o imaginarios o ficticios que constituyen una historia contada. ¿Okay? Ahora, tenemos diferentes ejemplos, como también manejamos durante el tema de las secuencias temporales y los tipos de textos, que nos ejemplifican o nos ayudan a entender mejor cuáles son los textos narrativos. Cuatro de los principales pueden ser el cuento, la fábula, o la novela. Ahora, la principal característica de este género, evidentemente en el título lo dice, es que cuenta con un narrador. El narrador es aquel elemento que se encarga de entregar la historia al lector, sirve como un mediador entre el mismo y los hechos, es decir, se encarga de decir todo lo que ocurre dentro de la historia, en el cuento, la fábula, la novela y también la leyenda. Ahora, esta es nuestra característica principal para el género narrativo. Sin embargo, de ella desglosan diferentes tipos de narradores. Para ser exacto, tenemos cuatro. Tenemos el narrador omnisciente, el personaje, el testigo y el objetivo. El omnisciente, esta palabra se refiere a saberlo todo, una persona o un narrador que todo lo sabe dentro del texto. Entonces eso significa literalmente todo lo sabe. ¿Para qué nos es útil este tipo de narrador? Principalmente lo queremos para una obra en la que nuestro narrador puede estar en todos los lugares a cualquier momento y saber cualquier diálogo que vaya a ser pronunciado por nuestros personajes, llámese primario, secundario, antagonista, etc. ¿Para qué nos sirve esto? Nosotros como autores, esta herramienta que es el narrador omnisciente nos puede servir mucho para lo que es no solamente expresar lo que van a decir los personajes antes, sino también para expresar sus intenciones, es decir, podemos irnos apoyando en él para saber cuáles van a ser algunas de las tramas que pueden desarrollar los personajes en el futuro, es decir, las cosas que estén sintiendo, y eso mismo nos ayuda a que el lector tenga el momento más sencillo para discernir cuáles son los planes de este personaje. Entonces, es decir, que este narrador expresa los sentimientos y las intenciones de los personajes a futuro. Ahora, el narrador personaje lo vamos a utilizar para narrar específicamente en la primera persona. Así como vimos en temas anteriores, que son los tipos de palabra que existen dentro de un texto, esas conjugaciones de tiempo, de modo, de lugar, de número, los vamos a hacer todas en la primera persona cuando creamos un narrador de tipo personaje. Ahora, por el mismo nombre, ¿qué significa personaje? Se refiere a que es un narrador que participa dentro de la obra como un personaje escrito.
Esto obviamente es totalmente dependiente del el autor, cómo él quiera desarrollar tanto a su narrador personaje como a sus personajes aparte de él. Entonces, yo sé que este narrador, aparte de que es conjugado en primera persona, participa adentro de la obra y todos sus discursos están dialogados en primera persona, es decir, todo lo que él siente lo podemos leer. El siguiente que tenemos es el testigo. Asimismo, el testigo también le corresponde a una persona en la cual vamos a conjugar todos sus diálogos. Esta es la tercera. El testigo cuenta los hechos, pero no sabe todo. Cuenta los hechos, pero no participa. Cuenta los hechos, no participa y únicamente se limita a contar lo que él ve, no lo que cualquier persona puede ver, y esa es la principal diferencia que tiene el testigo y el objetivo. Es muy fácil confundirlos, el testigo y el objetivo. El objetivo también es narrado en la tercera persona. La diferencia es que para el testigo es que él narra lo que cualquiera ve. Y en el objetivo se narra lo que se está limitado a ver. Estas son las características de los narradores dentro del mismo género narrativo. Recordar, es importante, que los 4 tipos de textos que vamos a desarrollar cuando hablemos de este género, es el cuento, que ya sabemos toda la estructura, la fábula, la novela y la leyenda. Cada uno de estos tipos de textos tienen sus características. Por ejemplo, que el cuento tiene la famosa estructura de inicio, desarrollo y final. La fábula sabemos que es aquel texto literario en el cual los animales pueden ser caracterizados con características humanas, es decir, son antropomorfizados, tienen las cualidades de que pueden hablar, pueden tener raciocinio, etc. La novela, que sabemos que es digamos así, una versión más desarrollada de un cuento, ¿no? Con muchísimas más características y partes que lo hacen más desarrollable. Esto se refiere al género narrativo. Ok, continuando con el género narrativo, más específicamente con la caracterización de los personajes del mismo, ahora hablaremos de los personajes. Los personajes dentro de una obra pueden tomar diferentes matices, diferentes perspectivas, diferentes importancias, y este último es precisamente por el cual los clasificamos dentro del mismo género. Los personajes se clasifican entonces debido a su importancia, por lo general. Dicho esto, tenemos 3 tipos que van a ser de los que hablaremos. Evidentemente, y eso es lo que hemos visto desde primaria, sabemos que en una historia los personajes de mayor importancia son conocidos como principales, o también se les puede llamar protagonistas. Cualquiera de los dos es válido. Ahora, cuando hablamos de los protagonistas o principales, tenemos ciertas características que los hacen destacar de los demás. Sabemos, o podemos definir obviamente, que ellos son los de mayor influencia tienen la mayor influencia entonces dentro de los acontecimientos que ocurren en la obra, ¿sí? También como características aparte, podemos mencionar otras, como de que los nombres los nombres que han sido dados para estos personajes suelen figurar en algún lado dentro del título de la obra o la portada del libro.
Ejemplos tenemos claros como Romeo y Julieta, tenemos ambos protagonistas. En este caso que acabo de mencionar, podemos llamar incluso otra característica importante, y es que estos personajes principales tienden a no ser más de dos por obra. Y en este caso, vemos que hay uno masculino y uno femenino, en el caso de Romeo y Julieta. Esta es una regla general que los autores suelen seguir igual. Entonces sus nombres suelen figurar dentro del título de la obra. Esos son casos como Romeo y Julieta, Don Quijote de la Mancha, etc. Entonces, hasta ahora llevamos mayor influencia entre los acontecimientos o mayor importancia, suelen figurar dentro del título de la obra. Y por último, yo añadiría que normalmente aparecen hasta el final de la historia o el desenlace. El segundo tipo de personajes del que voy a hablar son evidentemente los secundarios. Es muy similar a lo que vimos en cuanto a las ideas principales y las secundarias de un texto. Sabemos que se ordenan por importancia y uno es mayor que otro, ¿cierto? Entonces, estos, al igual que con las ideas, vamos a definir que esos son aquellos que complementan, pero en este caso, no es como las ideas que complementan el mensaje que uno quiere transmitir, sino que complementan las historias o los argumentos de los personajes principales. También, así como estos tienen la durabilidad definida, estos no suelen aparecer hasta el final. Las veces que aparecen dentro de la obra son recurrentes. Algunos autores o algunas fuentes incluso te manejan también personajes terciarios que son incluso menos importantes que los secundarios. Son esos personajes que son considerados incluso extras o ornamentación dentro de una obra. No son nada, en absoluto nada importantes, son solamente encuentros de una, dos veces rara. Los secundarios son los que somos utilizados. Por último, a mí me gustaría añadir también a un tipo de personaje único que es llamado el antagonista. El antagonista es un tipo de personaje único, como dije antes, el cual se refiere a un personaje que tiene una idea contraria al del protagonista. En el caso de, como dijimos antes, leyendas, novelas, digámoslo así, una base o una plantilla general que suelen agarrar los autores es la famosa historia del héroe. Es decir, la historia donde tenemos un personaje principal que tiene que enfrentarse a algo que está en contra de él, y al final pues encuentran lo que es la victoria, la gloria, ¿no? Lo vemos muchísimo en las leyendas, en las novelas y los cuentos, no tanto en las fábulas. Las fábulas es un tipo diferente de texto. El antagonista entonces suele ser este mal que está en contra del protagonista, es decir, que tiene una idea contraria. Pero al decir suele, no tampoco es decir que siempre son así. No en todas las obras narrativas sucede esto. ¿A qué me refiero? Que el antagonista tiene una creencia errónea dentro del público a que son generalmente los villanos de la historia, cuando esto no es así. El antagonista únicamente es aquel que lleva la contraria, no directamente el villano. Por ejemplo, si tenemos una historia en la que tenemos a nuestro héroe y este héroe tiene un hermano que es completamente polar, opuesto a él,
él sería el antagonista. Digamos que estos dos hermanos tienen una misión de vencer a otro personaje que es el mal que están en contra en esta historia del héroe. Ese es el antagonista. El antagonista es el hermano que lleva la idea polar opuesta a nuestro personaje principal. Y esta es la única categoría que tenemos que definir del antagonista. Dicho esto, tenemos descritos los tres tipos de personajes: principales, secundarios y antagonistas. Recordar que el género narrativo, dentro de las obras narrativas, los personajes se dividen por su importancia, al igual que en las ideas del texto, las ideas principales. Ok, ahora para continuar con la caracterización de personajes y específicamente con el género narrativo, vamos a hablar de los tres conceptos que se refieren a cómo interactúan los personajes, de qué manera y en dónde. Entonces, para responder a estas preguntas, ¿en dónde? Primero tenemos que hablar del ambiente. El ambiente en una obra narrativa se habla del lugar físico y las condiciones que ocurren dentro de la misma. Este lugar puede ser real, puede ser ficticio, depende totalmente de lo que el autor prefiera. También nos habla de las condiciones, pueden ser climatológicas, culturales, etc. Cualquier rasgo que se le pueda añadir característico al mundo, en el caso de que sea ficticio del autor, podemos hablar de una utopía, una distopía, un mundo primitivo, un mundo futurista. Podemos hablar del mundo real presente, podemos hablar de una biografía. Tenemos una infinidad de creación para las obras literarias, y todo ello debe tener un ambiente correspondiente. Lo siguiente son los acontecimientos. Los acontecimientos o los hechos, los sucesos, son sinónimos que podemos utilizar para este tema. Se refieren a las acciones individuales en forma verbal que realizan los personajes primarios, secundarios. El conjunto de estos acontecimientos forman lo que es llamado un argumento. El argumento es el carácter general que va tomando la historia. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, se refiere a la trama que va desarrollando el autor. ¿Cómo? Lo hace a través de sus personajes y las decisiones que toman. Es decir, la unión de todos estos, el argumento general. Lo vemos mucho cuando volteamos un libro. Podemos ver la sinopsis, que sabemos que son un pequeño resumen de las premisas o las ideas principales que encontraremos dentro de un libro, en el prólogo igual, y en la presentación. De último, vamos a hablar de cómo interactúan los personajes. Esto es mediante el diálogo. Ahora, el diálogo, ¿a qué se refiere? Es la conversación entre dos o más personajes. El discurso que tiene un personaje con otro. Para ello, utilizamos ciertos signos ortográficos, como ya hemos visto antes, los básicos y los complementarios, el punto y coma, los diferentes tipos de punto, la tilde, nuestros paréntesis, signos de interrogación, de admiración. Todos estos los tenemos que emplear aquí, tenemos que utilizar la gramática. Entonces, los signos ortográficos que nos van a servir para esto son los de interrogación, los de admiración, en el caso que querramos usar interjecciones u onomatopeyas, como ya hemos visto antes, en el caso de ay, ouch, pau, cosas así. Las famosas interjecciones. Cuando querramos que los personajes expresen duda, tenemos nuestros signos interrogativos, ya saben, que es para hacer preguntas. También vamos a utilizar este signo que no es muy conocido, es la llamada raya, también conocido como guión largo. El guión largo, ¿para qué nos sirve? Para intermediar o para intervenir en el discurso de un personaje y continuar con otro, es decir, como que pasarse el micrófono en cierta forma. Pero no solo para eso, sino que también dentro de un mismo renglón lo podemos utilizar para expresar la acción que realiza un personaje. ¿Cómo utilizo esto? Vamos a ver un ejemplo. Digamos que yo tengo un personaje X, lo voy a llamar Lucas. Y digamos que yo quiero hacer una expresión exclamativa.
que otro personaje está gritando: Lucas, detente. Me voy a ayudar entonces yo del guión largo para explicar que esto es una acción que está realizando otro personaje. Yo podría entonces añadirle algo como: gritó Ana. Y ahí se termina mi diálogo. Y luego continúo con otro guión largo en el siguiente renglón para continuar mi conversación. ¿Ok? Entonces, estos son los signos ortográficos que nos apoyan a realizar los diálogos dentro del género narrativo. Y en general, esta es la forma en que interactúan entre sí el autor, los personajes, el ambiente y el argumento en general. Estos 5 elementos han sido todo lo que se refiere a el género narrativo.